Hola, ¿cómo están? Hay un retroceso en materia de derechos humanos en el Perú. Las víctimas de las dictaduras y de las que han sido maquilladas como democracia siguen exigiendo justicia por los delitos de lesa humanidad, delitos que además no prescriben. ¿Qué intereses geopolíticos están en medio de esta impunidad? Hoy vamos a analizar en el mapa todos estos escenarios. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar con claridad de qué va esta marcha del sacrificio que hace semanas recientes se ha desarrollado en el Perú exigiendo justicia. Vamos a identificar por ello a esta nación suramericana, la República del Perú. Hay que basarnos en una fecha casi reciente, el año 2022, luego de la destitución del presidente constitucional Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte. El 7 de diciembre del 2022, los manifestantes organizados salieron a marchar en varios puntos del país, exigiendo la renuncia inmediata de Dina Boluarte, un gobierno al cual han calificado como una dictadura, exigiendo además la liberación del presidente Pedro Castillo, el cierre del Congreso de la República, entre otras demandas. Sin embargo, también pedían que se adelante el desarrollo de elecciones generales y la convocatoria a una asamblea constituyente. Sin embargo, la respuesta del gobierno de Dina Boluarte, la que vemos en pantalla, fue la represión. Se dispararon balas, se lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes en puntos claves: Juliaca, en Puno, Ayacucho, donde se utilizaron inclusive armas de fuego, ocasionando la muerte de más de 57 personas y dejando a más de 1.658 heridas. 3 años después, los familiares de las víctimas de esta brutal represión se movilizaron el 23 de enero hacia la capital, hacia Lima. Llegaban desde distintos puntos del país, entre ellos Junín, Cusco, Apurímac, Puno, Arequipa, Ayacucho, Libertad. ¿Para qué? Para seguir exigiendo justicia ante la impunidad que sigue permeando en esa nación suramericana. Madres, viudas, niños huérfanos se veía entre los participantes de la movilización. Hay que decir que la denominada Marcha del Sacrificio partía desde el sur y recorrió más de 140 kilómetros y lo han hecho a pie, con una demanda central: la reactivación del equipo fiscal que llevó adelante en su momento aquella investigación de los asesinatos registrados en las protestas del año 2022 y 2023 durante el gobierno de Dina Boluarte, en medio además de una ley de impunidad que hoy tiene el Perú, que representa todos estos movimientos. ¿Qué intereses geopolíticos hay de por medio? Hoy lo analizamos con nuestros invitados. Para ello recibimos desde Perú a Martín Guerra, dirigente del Partido Izquierda Socialista, además de escritor y docente universitario. Qué gusto tenerlo en el mapa de Telesur. El gusto es mío, Paola, de estar con ustedes una vez más. Muchas gracias. A usted por atender nuestra llamada. Sumamos también a Gabriel Cabrera, sociólogo integrante de la organización Izquierda Socialista. Qué placer tenerlo en el mapa de Telesur. Bienvenido. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todos los seguidores de Telesur. Vamos a iniciar con este análisis, Martín. ¿Por qué impunidad en el Perú? ¿A qué responde la decisión de los gobiernos, hay que decir? Dina Boluarte, José Gerí, que no llevan adelante una investigación sobre los sucesos, no solamente de 2022 y 2023, que es lo más reciente, sino inclusive que datan desde años atrás, y que los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia. ¿Cómo entender este panorama? Es un panorama complejo y que puede comenzar a entenderse a partir de dos cosas que vamos a señalar. La primera es que la tradición de la impunidad, y lamentablemente usamos el término tradición, es algo que ya está enraizado en el Perú, especialmente en los últimos años del siglo XX y los que van del XXI. Pero si ponemos a hacer historia, viene desde los inicios de la República. Para no irnos tan lejos, en los últimos gobiernos del siglo XX y los del siglo XXI, los primeros del siglo XXI, el Perú tenía una deuda moral con los habitantes, los pobladores, principalmente de los barrios urbanos marginales, de los barrios más humildes de la capital Lima y de capitales de provincia, y especialmente con nuestro pueblo que se le ha asociado tradicionalmente al campesinado, pero que no solamente son campesinos, sino que también
se desempeñan en otras labores al interior del país. ¿Por qué con ellos? Porque ellos son los que sufrieron la mayor cantidad de bajas, no solamente humanas, en pérdida también de enseres, en pérdida de productos, de espacios de trabajo, de sus propias viviendas y sus propios lugares de vida, porque se dio una diáspora, tuvieron que moverse, salir de sus localidades, especialmente en las décadas del 80 y del 90. Entonces, hay acusaciones de violaciones de derechos humanos muy serias, ¿no? Pasando por violaciones de niñas y mujeres, asesinatos de niños y jóvenes, asesinatos de dirigentes campesinos, tortura, enterramientos clandestinos, y que, de acuerdo a la Comisión de la Verdad, que más allá de las críticas que se puede hacer, que podría ser, digamos, espacio para otra discusión, la Comisión de la Verdad arrojó una serie de cifras y una serie de recomendaciones. Y esta comisión que se desarrolló durante el gobierno de Toledo, de Alejandro Toledo, tenía que haber judicializado a una serie de militares y políticos que estuvieron metidos en estos actos delincuenciales y criminales. Muchos fueron enjuiciados, pero estos juicios se han ido poniendo nuevamente en tela de juicio, valga la frase, y también se han ido relativizando. Ya de por sí la Comisión de la Verdad tenía recomendaciones relativas y parciales. No obstante ello, se hicieron algunas cosas. Pero, por ejemplo, en el gobierno de Boluarte, en el gobierno que nosotros caracterizamos como una dictadura de Boluarte, se aprobó la ley 32.419, que es llamada la ley de la impunidad, porque ha permitido y va a favorecer, por ejemplo, que cerca de 150 casos de policías y militares, mandos policiales y militares, que habían sido sancionados, obtengan la libertad, y otros 600 procesos que estaban en curso. Y como bien lo señalabas al inicio, 600 procesos que vienen de crímenes cometidos en la década del 80, en la década del 90 del siglo XX, y que pasan por, lamentablemente, la impunidad. Y es por eso que los actos luctuosos de diciembre del 2022 y enero del 2023, que han cumplido 3 años, que el gobierno reconoce, ¿no? Oficialmente se reconocen 50 muertos y centenares de heridos, pero que son más de 50 muertos, llegan al centenar, y hay decenas de centenares de heridos que han quedado incapacitados para trabajar, por ejemplo, y otros han quedado muy gravemente con daños corporales que les van a impedir inclusive una vida digna, ¿no? Entonces, esto no se está solucionando porque la tradición lamentable de la impunidad se legaliza, y entonces continúan los diversos gobiernos, en este caso gobiernos de facto, con las mismas actitudes. Lo segundo, Paola, y muy breve, es importante señalar que una de las tácticas de estos gobiernos neoliberales es señalar que los campesinos, a los cuales aludíamos en la primera parte de nuestra intervención, y el pueblo más humilde de la periferia de las ciudades, son todos en su familia, es el discurso que se hace, miembros de las organizaciones subversivas, son terroristas, y son la fraseología que ellos usan, y por lo tanto los crímenes que se cometieron contra ellos están tamizados por la acción en defensa de la patria, en defensa del Estado de Derecho, que cometieron estos criminales y que pretenden presentarse como actos de derecho, ¿no? Y presentar además a la población como una población criminal, como una población enemiga del Estado, como una población enemiga de la patria. Ese terruqueo contra los peruanos y peruanas más humildes, aquí le llamamos terruqueo, una especie de macartismo, es algo que es parte del discurso fundamental de las oligarquías que apoyan a algunos, no todos por supuesto, de los mandos policiales y militares que estuvieron metidos en estos terribles hechos y que son el brazo armado del neoliberalismo. Y este escenario, esta radiografía que nos brinda Martín Gabriel, nos ayuda quizás a entender el Perú profundo. Tiene relación que todos estos escenarios confluyan, y estamos hablando de una ratificación de una Corte Constitucional a una ley de la impunidad. Estamos hablando de una persecución o criminalización de la protesta a sectores vulnerables campesinos. Con este quiebre institucional, Perú tiene una crisis, no tiene un presidente electo por urnas. Tiene presidentes que se colocan según los tintes y acuerdos políticos. ¿Es ese el escenario propicio para seguir blindando con impunidad estos delitos? Y ojo, que son de lesa humanidad, que son delitos que además no prescriben, pero el Perú dice que sí.
Sí, efectivamente. Como explicó el ponente que me antecedió, esta impunidad que se ha efectuado con la ley esta del año pasado, que exime de responsabilidad a los crímenes de lesa humanidad en la época del conflicto armado interno, tiene su continuidad en la impunidad que se ha visto con las masacres que se dieron entre el 2022 y 2023, ¿no? Por ejemplo, este equipo especial de fiscales que se conformó para estudiar estos casos ha sido desactivado el 5 de enero último. Y claro, si bien es cierto, se creó durante la dictadura de Dina Boluarte y estaba haciendo un trabajo sumamente lento, ¿no? Dilatorio, pero estaba, digamos, permitiendo de alguna manera, y se había conseguido encontrar una gran cantidad de elementos de prueba, de responsables específicos de las masacres y responsabilidades políticas y militares, ¿no es cierto? Pero con esta desactivación se va a hacer aún más lento todavía y va a quedar finalmente probablemente en la nada, porque se ha dispersado la investigación entre diferentes fiscalías de derechos humanos. Y esto es una muestra más de la impunidad, que eso es la herencia de lo que pasó en los años 80 y 90, que se ha convalidado con la ley del año pasado. Y además también hay una ley que se dio en el 2024 que permite a la policía eximirla o en todo caso obstaculizar la investigación a la policía que se puede haber excedido del uso de sus armas supuestamente en legítima defensa cuando hay algún tipo de delito, y que se ha aplicado finalmente, diríamos, con el asesinato de un joven el año pasado, hace unos meses, en las protestas que se dieron por los jóvenes, la llamada Generación Z, donde el responsable del delito, porque se asesinó aparentemente a este joven, ha quedado en libertad porque justamente la policía tiene impunidad para actuar. Entonces, esto forma parte, diría yo, de un instrumento importantísimo que necesita la mafia en el poder, que es una coalición de poderes fácticos y mafiosos, para no solamente mantener el neoliberalismo, sino que impedir cualquier tipo de posibilidad de gobierno que se haga frente a ese modelo y que exprese alguna aspiración popular. Y tiene que ver con el fenómeno también de la geopolítica internacional y el papel que tiene en este momento el Perú con otros países que tienen gobiernos de derecha, muchos de los cuales también tienen rasgos o son realmente dictaduras, para favorecer los intereses sobre todo de la administración de Estados Unidos y en su dominio del continente, de la región. Entonces, esa es la razón por la cual existe esa impunidad. Existe una coalición en el poder, ¿no es cierto?, dictatorial, que necesita la impunidad para poder reprimir ante una falta de legitimidad e inclusive falta de lealtad del pueblo que sale legítimamente a protestar por un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Qué clave lo que acaba de decir Gabriel también, lo que se denomina también como gobiernos títeres, para que sigan respondiendo a los intereses geoestratégicos de potencias nucleares como Estados Unidos. De esto me gustaría profundizar. ¿Qué está sobre la mesa en medio de estas, le voy a entrecomillar, negociaciones? Le pido a Martín y Gabriel que se mantengan en línea, al igual que a nuestros televidentes. Marquemos una pausa y lo hacemos revisando nuestra escala. Vamos a compartir en nuestra escala un vídeo que está circulando en plataformas digitales. Esta es una canción que forma parte de la convocatoria del plantón número 26. Se va a desarrollar esta jornada de jueves en el Palacio de Justicia. Hasta que la justicia se haga costumbre, es el lema de la convocatoria. Allí se aglutinarán familiares de las víctimas de los delitos de lesa humanidad cometidos desde 1980 hasta el 2023. Entre el régimen de Merino y la dictadura de Dina Boluarte. Esta forma parte también de una convocatoria activa para que estos delitos no se vuelvan a repetir. Escuchemos y ya volvemos. Que es la justicia sin reparación y no repetición. La impunidad es de direcciones por transformación. Nos quieren de rodillas, pero nos multiplicamos. Retamas incendiarias que de la tierra brotaron. Hoy todos somos sol, somos luna y universo. La luz que nos alumbra está presente en cada verso. El karma existe para los asesinos del pueblo. Van a pagar muy caro que vivamos el duelo.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven de fondo es el frontis de Petroperú, esta empresa petrolera de esta nación suramericana, y al otro lado los trabajadores de esta empresa petrolera. Están haciendo una recolección de firmas para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el decreto de urgencia que ha sido promulgado por el presidente José Gerí, que elimina la protección a la empresa estatal Petroperú. Además, esta es una compañía clave, hay que decir, en el sector energético peruano, dedicada al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y derivados de petróleo. Y los trabajadores están buscando defender la naturaleza pública de la compañía para salvaguardar la soberanía energética del país. La iniciativa de los trabajadores de Petroperú se suma a las protestas ciudadanas contra el gobierno de Gerí. Seguimos sobre el mismo escenario. Impunidad para los delitos de lesa humanidad, pero por otro lado el gobierno más preocupado por una privatización. Martín, este escenario quizás nos ayude a entender cuáles son las prioridades del gobierno de Gerí, pero sobre todo, ¿bajo qué intereses? Bueno, la de derecha en nuestro continente pretende retornar con gran fuerza, como la fuerza que tenían antes de toda la escalada progresista que se inició a partir del año 1998 con el triunfo electoral del comandante Hugo Chávez y lo que vino después con la nueva constitución venezolana del 99 y una serie de transformaciones en varios países que paulatinamente se fueron desarrollando a lo largo ya del siglo XXI. La derecha ha intentado retomar el control en varios de estos países, en parte aprovechándose también de debilidades de los propios procesos, hay que tener capacidad de autocrítica, pero ellos no lo hacen como una opción política para desarrollar ni poder popular ni desarrollo económico. Lo que hacen es justamente llegar al control del gobierno y mantener el poder, que es el poder del capital, para continuar siendo nuestros países primarios productores y los que son el nexo en el proceso productivo del gran capital a nivel mundial, pero específicamente norteamericano, el que tiene la hegemonía, y entregar nuestra materia prima. Entonces, el petróleo es muy importante para los Estados Unidos en este momento, que tiene una crisis económica muy fuerte, que se ve reflejada no solamente en la canasta familiar básica del pueblo norteamericano, sino en la deuda interna que tiene ese país y la deuda externa que tiene. Por eso es que el gobierno del presidente Donald Trump se manifiesta tan agresivo, porque en realidad lo que está demostrando es una serie de debilidades. Y lamentablemente en nuestro país, el Perú, se convierte en una cabecera de playa desde la dictadura de la señora Boluarte y su continuación con el señor Gerí, que son los representantes puestos como títeres del Congreso, que es en realidad el que gobierna, un Congreso lleno de mafias que se han repartido el control del Estado, y lo que van a hacer es ya no hacer lo que siempre se desarrollaba en nuestro país, ¿no? Que era la entrega de nuestra materia prima y de forma, digamos, disimulada, ¿no? Ahora es de manera descarada y han aprobado una serie de leyes, no solamente transformaciones constitucionales, sino también leyes que facilitan la extracción de nuestros recursos y la entrega, pero además la presencia de personal militar norteamericano cada cierto tiempo y asesorando pues para la represión de la protesta y la criminalización de la protesta. Lo que el gobierno de facto del señor Gerí dice, que no se está privatizando Petroperú, sino que se le va a reorganizar, no es más que una careta para disimular las 1000 formas que se puede privatizar los recursos nacionales. Las empresas estratégicas fueron entregadas por el gobierno dictatorial de Alberto Fujimori y quieren terminar lo poco que queda, y el fujimorismo está pues detrás de todo esto, es quien controla el Congreso y es los que pretenden ahora en estas elecciones muy controversiales llegar nuevamente al gobierno para seguir siendo eso que han hecho y que han soñado toda la vida, ser las bisagras del imperialismo, ser las bisagras del gran capital y recibir de ellos alguna parte de estos negocios y pues vivir del trabajo de las peruanas y los peruanos. A esto hay que sumar, Martín, porque no quiero dejar por fuera este tema que tiene que ver, o Gabriel, en este caso, lo que ha sido suscrito en Estados Unidos. Un acuerdo sobre minerales
críticos, así lo llama la administración de Trump. Perú se suma a esta gran lista de países que va a entregar estos recursos que van a servir para seguir nutriendo el complejo militar industrial y sobre todo seguir atribuyéndole a su sistema de defensa, si vale el término. ¿Qué decir sobre este movimiento? Exactamente. La reunión que ha habido el día de ayer de estos 55 ministros con el secretario de Estado de los Estados Unidos de la administración Trump, que ha sido además, como sabemos muy bien, uno de los protagonistas de la agresión militar inédita contra el pueblo de Venezuela hace un mes, ¿no es cierto? Esta reunión es a todas luces una reunión que, en primer lugar, identifica a los aliados más incondicionales de este imperialismo en decadencia, ¿no es cierto?, guerrerista, fascista, pero además también asegura el suministro fácil, barato seguramente, de estos minerales raros para no solamente la industria tecnológica dominante de Estados Unidos, donde está la gran oligarquía, sino sobre todo para la fabricación de una serie de recursos para la guerra, ¿no es cierto? Y a eso se refieren cuando hablan de la seguridad que necesita Estados Unidos como imperio en decadencia cuya principal carta, bueno, en realidad lo ha sido casi siempre, ¿no? Pero ahora más que nunca es la guerra, ¿no es cierto?, para defender una supremacía que ya va a perder inexorablemente. Entonces necesita pues a estos gobiernos lacayos y a estos acuerdos para estas tierras raras o estos minerales estratégicos, ¿no es cierto?, minerales críticos que favorecen al complejo industrial militar estadounidense. Esto es indudablemente una jugada importante dentro de la geopolítica internacional y justamente ahí estamos viendo una de las razones por las cuales se instauró esta dictadura en el Perú hace ya más de 3 años. Este señor, además Hugo de Sela, tristemente fue uno de los que salió a justificar, ¿no es cierto?, lo que hasta se sigue produciendo, que es no otorgarle a la ex ministra de Castillo, Betsy Chávez, el salvoconducto que todo el derecho internacional exige que se le entregue, al haberse refugiado en la Embajada de México. Generó un problema diplomático serio con la República, con México, ¿no?, con la República de México, y en una expresión pues de sometimiento a las órdenes de Estados Unidos y la mafia en el poder. Este mismo señor es el que se ha ido a digamos, asegurarle a Estados Unidos ese suministro fácil para alimentar sus intereses de guerra. Es decir, de alguna manera la dictadura en el Perú está colaborando contante y sonante con las futuras agresiones que podrían producirse en nuestro continente. O sea, es una amenaza, estos gobiernos locales son una amenaza para la seguridad y la paz de nuestro continente. Ya no estamos hablando ni siquiera de corrupción, ¿no?, o de dictadura solamente, sino estamos hablando de la amenaza que significan estos personajes para la paz de nuestros pueblos, para la vida de miles y millones de personas. Entonces, es importante por eso que se considere la importancia estratégica de países como el Perú y Ecuador, por ejemplo, en este escenario mundial adverso para los pueblos, ¿no es cierto? Es importante siempre tomarlo en cuenta y nunca dejar de observar. Sí. Es lo que me parece, ¿no?, respecto a la pregunta. Sí, me parece clave lo que hoy han compartido con nosotros Martín Guerra y Gabriel Cabrera. Ambos agradecerles por su tiempo y su valioso análisis para nuestros televidentes de Telesur hoy en El Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en El Mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Perú, crímenes de dictadura. Hay que hablar de la lesa humanidad, un delito que además no prescribe. Perú tiene una larga data de violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad, desde hace varios años, incluidos los cometidos por el gobierno de Boluarte, que hasta hoy no han sido sancionados. Siguen en plena impunidad, pese a que la población sigue exigiendo que haya una verdadera justicia en ese país. 2. Privatización. Es otro de los objetivos del gobierno de José Gerí, entregar los recursos estratégicos a empresas transnacionales en detrimento del pueblo peruano, y esto forma parte de una estrategia de la derecha en América Latina, entreguista y sometida a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Minerales críticos como tercer punto, a eso responde el memorándum de entendimiento que ha suscrito el Perú con Estados Unidos sobre estos minerales críticos para seguir potenciando el complejo militar industrial estadounidense y contrarrestar así la presencia de China en la región. Recordemos que Perú históricamente, a través de los gobiernos de derecha, se han trazado esta estrategia para seguir cumpliendo las directrices que vienen digitadas desde Washington. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.